nombre es Rachel Fierro Loncomilla, mi apellido Loncomilla es mapuche, significa cabeza de oro. Soy tejedora. Yayin. Yayin se dice en mapudungún araña. Y la cultura del pueblo mapuche nos cuenta de que fue la araña la que le enseñó a tejer a la primera mujer mapuche. Entonces tiene toda una simbología, la Yayin, la araña. Las niñas cuando nacen, la gente va al campo, los hombres, las mujeres, recolectan telas de araña y se las envuelven en sus manitos para que sea una Yure Café, una tejedora. La inquietud por aprender telar mapuche nació exactamente cuando ingresé a la agrupación Mapuche Hualpenhuaj Mapu, que pertenece a la comuna, y justo estaban enseñando telar y me cautivó. Yo digo que eso es pasión y me ha durado muchos años. Llevo más de 6-7 años tejiendo y me cautivó. Así fue, vi una lamien tejer en vivo y empecé a urdir los primeros tejidos. Al principio fue muy frustrante porque es complejo, como te digo, pero con perseverancia, con ganas, si te gusta la cultura, lo vas a aprender. Yo creo que lo que más me gusta del tejer es toda la historia que tiene la mujer, la importancia de la mujer en el contexto del pueblo mapuche, que no solamente es la encargada de abrigar a su familia, de fabricar estas piezas que antiguamente, y te digo, incluso la mujer ayudaba a trasquilar las ovejas, luego ella lavaba la lana, la teñía con tintes naturales, la hilaba y la tejía. Entonces para mí este es un arte tan hermoso y aparte que se transmite cultura, porque la mujer no solamente está tejiendo, sino que a través de sus tejidos ella a veces cuenta historias. Y lo otro es que no se pierda, porque dentro de mi propia agrupación, cuando yo aprendí, a mí vi a una lamien tejer y ella, la transmisión de ella es tan natural que a uno que nunca ha visto tejer te resulta una cosa casi imposible de aprender. Ellas tejen y las niñas al lado de ellas las miran casi sin hablar. Entonces es una cosa que se va transmitiendo de forma oral, de forma visual a través de las niñas, pero aprenderlo de adulta cuando tú nunca has visto tejer es complejo. Entonces todo eso me empezó a llamar la atención, lo que hay detrás del tejido, después de ver que hay diferentes técnicas de tejido y que tú transmites conocimiento, y lo otro es que no se pierda. La agrupación mapuche a la que yo pertenezco, cuando empecé yo a enseñarle, obviamente para ella fue magnífico. O sea, no teníamos cómo aprender si estábamos todas las mismas, todas nos quedamos en un tejido como ese, con un poquito más, un poquito menos, pero eso es peinecillo dibujado simple, lo más simple que tú puedes tejer. Y nadie sabía nada más, incluso yo te voy a decir que hasta hoy día, que ya llevamos hartos años tejiendo, somos pocas las que no hemos tejido nuestro tarigüe, que es súper importante, que es este. ¿Ya? Ninguna de nosotros lo tenía. Y nosotros en nuestra agrupación mapuche, aunque somos urbanas, obviamente nosotros tenemos nuestra celebración de Huetripanto y nuestras actividades. Entonces nosotros usamos nuestras vestimentas, que por ahí andan mis cintas, mis joyas, pero no teníamos nuestro cinturón y nosotros lo pedíamos prestado. A mí cuando me pedían alguna exposición o algo, yo tenía que pedirme uno prestado. Hasta que aprendí a tejer el lucutubo. Entonces cuando todas aprendimos eso fue maravilloso porque todas empezamos a hacerlo. Después descubrimos que en realidad deberíamos usar el alquenche. Pues ahí estamos en ese aprendizaje ahora con la agrupación mapuche. Yo a través de este último tiempo, no sé si es quizás porque yo misma he ido participando en diferentes actividades y me han invitado, he visto que hay gran interés en la comunidad. Ahora yo creo que no solamente hay que aprenderla, sino que también valorizar el pueblo mapuche, que no se pierda su cultura.